mirá lo que acaba de pasar. Trump acaba de hacer un movimiento que sacudió todo el tablero en Medio Oriente y que, te guste o no, cambia completamente la guerra contra el régimen de Irán. Y te lo digo así, directo, porque lo estamos viendo en tiempo real mientras el mundo todavía trata de entender qué significa realmente esta jugada. Pero hay algo más detrás de todo esto. Un detalle que los medios grandes no están explicando y que cambia por completo cómo tenés que mirar lo que acaba de pasar. Porque mientras muchos creen que esto es solo una advertencia más, la verdad es que lo que se está preparando es mucho más profundo. Acá hay una contradicción enorme entre lo que el régimen iraní dice hacia afuera y lo que realmente está pasando puertas adentro, y también entre lo que Trump anunció públicamente y lo que en realidad significa para la región y para los regímenes aliados de Irán. Y al final de este video vas a entender por qué este movimiento cambia todo, no solo en Medio Oriente, sino también para América Latina y para todos los que creemos en la libertad frente a las dictaduras. Suscríbete si querés que la libertad gane esta batalla. Ahora, para entender lo que está pasando hoy, primero hay que poner el tablero completo sobre la mesa. Porque esto no empezó ayer ni hace una semana. Esto es parte de una pulseada global entre el mundo libre y un eje de regímenes que vienen empujando hace años para desafiar a Occidente. Por un lado tenés a Estados Unidos y a sus aliados, con Israel en la primera línea. Del otro lado tenés al régimen iraní, que no es solamente un gobierno autoritario más. Es una teocracia que financia grupos armados por toda la región y que lleva décadas intentando expandir su influencia. Y lo más importante, Irán es el principal patrocinador de organizaciones como Hezbollah y otras milicias que operan en varios países. Ahora, ¿por qué este momento es tan importante? Porque según distintos analistas y declaraciones recientes, Irán estaría cada vez más cerca de alcanzar capacidades nucleares que cambiarían completamente el equilibrio militar en Medio Oriente. Y cuando llegás a ese punto, ya no es una discusión diplomática más, es una cuestión de supervivencia para varios países. Y mira, nosotros los argentinos sabemos bastante bien lo que pasa cuando un régimen autoritario cree que puede avanzar sin límites. Lo vimos durante años con el kirchnerismo, creyendo que podían hacer lo que quisieran con la economía, con las instituciones, con todo. La diferencia es que acá no estamos hablando solo de inflación o corrupción. Estamos hablando de seguridad global. Hace aproximadamente una semana empezaron a aparecer las primeras señales. Washington comenzó a mover activos militares en la región del Golfo Pérsico. Portaaviones, aviones estratégicos, despliegues que no se hacen porque sí. Según fuentes cercanas al Pentágono, el objetivo era enviar una señal clara al régimen iraní. Estados Unidos estaba observando cada movimiento. En ese momento, varios analistas pensaron que se trataba simplemente de presión diplomática. Una forma de mostrar fuerza sin intención real de escalar el conflicto. Pero el régimen iraní respondió con su estrategia de siempre. Y declaraciones agresivas, amenazas, discursos de propaganda interna, diciendo que no le tienen miedo a Estados Unidos ni a Israel. Y acá, honestamente, me parece que el régimen cometió uno de los errores estratégicos más grandes que puede cometer una dictadura: empezar a creerse su propia propaganda. 3 días después ocurrió el segundo hito. Inteligencia estadounidense detectó movimientos inusuales en instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Según versiones que circularon en Washington, algunas de estas instalaciones estarían acelerando procesos sensibles relacionados con enriquecimiento de uranio. Para que se entienda fácil, el enriquecimiento de uranio es uno de los pasos clave para construir armas nucleares. Y cuando los niveles superan ciertos límites, las alarmas se prenden automáticamente. En ese momento empezaron las reuniones de emergencia entre Washington y aliados estratégicos. Israel, obviamente, estaba en el centro de esas conversaciones, porque si hay un país que sigue cada paso del programa nuclear iraní como si fuera una cuenta regresiva, es Israel. Y acá te hago una pregunta directa. ¿Vos realmente creés que Israel se quedaría mirando tranquilo si Irán llega a tener armas nucleares? 48 horas después, llegó el tercer momento clave. Donald Trump hizo declaraciones que inmediatamente se viralizaron en todo el mundo.
Fue claro, directo, sin vueltas. Dijo que Estados Unidos no permitirá que el régimen iraní obtenga armas nucleares y que todas las opciones están sobre la mesa. Y cuando Trump dice todas las opciones, todos sabemos lo que significa. No es un discurso diplomático vacío. Recordemos algo que muchos medios prefieren olvidar. Durante su presidencia, fue Trump quien autorizó la operación que eliminó al general Qasem Soleimani, uno de los principales arquitectos de la estrategia militar iraní en Medio Oriente. Esa operación cambió completamente la dinámica regional, y cuando hoy Trump vuelve a hablar con ese tono, no es casualidad. Pero la historia no termina ahí, porque pocas horas después de esas declaraciones, apareció una voz que en América Latina muchos conocen bien: Carlos Rucauf. El ex vicepresidente argentino analizó lo que está pasando y dejó caer algo que, te soy sincero, me parece clave para entender todo este escenario. Según Rucauf, lo que estamos viendo no es solo presión diplomática, es el comienzo de una nueva fase estratégica contra el régimen iraní. Y cuando escuché eso, ya te confieso algo, me hizo mucho sentido. Y antes de seguir, si estás cansado de que te oculten esto y querés que sigamos trayendo esta información, suscríbete, porque lo que viene ahora es todavía más importante, porque cuando empezás a mirar todo el tablero completo, te das cuenta de que esto no es solamente una disputa entre Estados Unidos e Irán. Esto forma parte de un choque mucho más grande entre modelos de poder. Por un lado están los países que, con todos sus problemas, siguen defendiendo la idea de sociedades abiertas, elecciones libres y economías que funcionan. Por el otro lado están regímenes autoritarios que necesitan expandirse para sobrevivir políticamente. Irán es uno de esos regímenes. Según distintos informes de inteligencia y análisis estratégicos, el régimen iraní lleva años construyendo lo que algunos expertos llaman un arco de influencia. Básicamente, una red de aliados, milicias y gobiernos cercanos que se extiende desde Teherán hasta el Mediterráneo. Siria, Líbano, Irak, Yemen, todo conectado por una estrategia común. ¿El objetivo? Rodear a Israel y desafiar la presencia estadounidense en la región. Y yo te digo algo que pienso de verdad. Esto no me sorprende para nada, porque los regímenes autoritarios funcionan siempre igual. Necesitan enemigos externos para justificar el control interno. Necesitan conflictos permanentes para mantener movilizada a su base política. En mi opinión, esto es exactamente lo mismo que vimos durante años en Argentina con el relato kirchnerista. Crear enemigos, inventar conspiraciones, usar la propaganda para tapar el fracaso económico. La diferencia es que en Irán ese sistema está armado sobre una estructura militar y religiosa mucho más peligrosa. Ahora, según algunas fuentes cercanas al Departamento de Estado, lo que Trump estaría buscando no es simplemente responder a Irán. Lo que estaría buscando es romper completamente esa red de influencia, cambiar las reglas del juego, porque hasta ahora Irán jugaba con una ventaja estratégica. Podía operar a través de milicias y grupos aliados sin enfrentar directamente a Estados Unidos. Pero si Washington cambia esa lógica y empieza a responder directamente al régimen, el cálculo estratégico cambia completamente. Y esto, fíjate bien, tiene consecuencias directas para América Latina. Porque Irán no se quedó solamente en Medio Oriente. Durante años desarrolló relaciones con gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Recordemos que hubo acuerdos energéticos, cooperación militar y vínculos políticos bastante evidentes. Y cada vez que el régimen iraní se fortalece, esos gobiernos también sienten que tienen más respaldo internacional. Por eso, lo que está pasando ahora tiene un impacto mucho más grande de lo que parece. Si la presión internacional contra Irán aumenta, esos regímenes también quedan más aislados. Y eso, para los que creemos en la libertad en América Latina, es una noticia enorme. Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. En Israel, varios funcionarios del gobierno señalaron que apoyan completamente la postura firme de Trump frente al régimen iraní. En Europa, algunos gobiernos pidieron prudencia, aunque reconocen que el avance del programa nuclear iraní es una preocupación real. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción en redes sociales. En pocas horas, términos como #IranRegime, #TrumpStrategy y #FreedomBased Dictatorship
empezaron a dominar la conversación en todo el mundo hispanohablante. Pero eso no fue todo. En América Latina también hubo movimientos políticos interesantes. Algunos gobiernos cercanos a Washington expresaron respaldo a la presión contra Irán. Y fíjate algo que no es menor. Javier Milei fue uno de los líderes que más claramente expresó su alineamiento con el mundo occidental frente a las dictaduras. Y esto no es casualidad. Milei entiende perfectamente que cuando los regímenes autoritarios se fortalecen en cualquier parte del mundo, eso termina afectando también a nuestra región. Ahora llegamos al punto clave, el dato que explica por qué todo esto puede cambiar el escenario global. Según varios analistas, lo que Trump estaría preparando no es simplemente una advertencia o una operación puntual. Sería el inicio de una estrategia de presión máxima coordinada con aliados regionales para frenar definitivamente el programa nuclear iraní. Y acá te doy mi opinión sincera. Yo pienso que esto puede ser el principio del fin para varios regímenes, que durante años se sintieron intocables, porque durante mucho tiempo el mundo libre pareció dudar, pareció retroceder frente a las provocaciones. Pero cuando aparece alguien dispuesto a marcar límites claros, todo el tablero cambia. Y esto, para nosotros los argentinos, tiene un significado especial, porque venimos de años donde parecía que los populismos y las dictaduras avanzaban sin freno. Pero de a poco las cosas están cambiando. Cambió en Argentina con la llegada de Milei, cambió en varios países de la región. Y ahora podría estar cambiando también en el tablero global. Mirá, te lo digo así, de frente. Durante años los regímenes autoritarios creyeron que podían avanzar sin consecuencias, que podían financiar milicias, manipular economías, reprimir a sus pueblos y seguir jugando en el escenario internacional como si nada. Pero cuando las democracias se plantan de verdad, ese juego empieza a romperse. Ahora te pregunto algo. ¿Vos creés que el régimen iraní tiene realmente margen para sostener esta confrontación? ¿O estamos viendo el comienzo de una caída más grande de lo que imaginamos? En el próximo video vamos a meternos de lleno en algo que también está pasando detrás de escena. La conexión entre Irán, Venezuela y algunas redes que operaron durante años en América Latina. Hay información que todavía no contamos y que te va a cambiar completamente la perspectiva. Si este video te ayudó a ver lo que los medios grandes no te muestran, compartilo con alguien que necesite escucharlo, porque la información es la primera arma de la libertad. Y eso, en Argentina, lo aprendimos de la peor manera.